Y para mí es un honor presentarles, amén, presentarle a Él en este lugar. Sé que el hermano va a ser de gran bendición para nosotros en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Sin más preámbulos, quiero dejar por este lugar a nuestro hermano Juan Vanegas, gloria al Señor. Él es el portavoz de la palabra de Dios en esta noche. Así que tome asiento en el nombre de Jesús, en que Él viene a este lugar y Él nos va a predicar la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano Vanegas. Señor Jesús les bendiga. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes en esta noche. Quiero que leamos Génesis capítulo 5, versículo 24. Vamos por favor a tomar esta lectura. Génesis capítulo 5, versículo 24 es un pensamiento que Dios me ha dado en estos días. Y estando acá en el culto mientras adorábamos al Señor, me seguían llegando palabras para fortalecer este mensaje. Le he dicho al Señor que las mejores predicaciones están en Él, no en lo que uno crea que es lo mejor, ¿cierto? Por tanto le dije, yo pongo mis labios, pero ponga usted la predicación. Amén. Para que sea más efectiva. Génesis 5:24 dice, por favor, si usted gusta se pone de pie, un acto de reverencia a la palabra del Señor. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está el versículo. Algo tan sencillo, pero tan grande en contenido. Siéntese, tenga la bondad. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay dos preguntas que se le pueden hacer a ese versículo. La primera pregunta es, ¿qué significa caminó Enoc con Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Caminó pues Enoc con Dios. ¿Cómo camina uno con Dios? Es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por cuál razón, motivo, circunstancia Dios se llevó a Enoc? Es lo que podemos preguntar en el versículo. Pregunta número 1. Caminó pues Enoc con Dios. Y lo segundo es, ¿qué hizo Enoc para que Dios se lo llevara? Tuvo que haber pasado algo. Entonces, lo primero que vamos a responder es, ¿qué significa caminó Enoc con Dios? Como lo he dicho en otras oportunidades, Enoc es el primer prototipo o sombra del arrebatamiento de la iglesia. Esto es muy importante que ustedes le vayan prestando atención. Cuando yo digo prototipo o sombra, quiere decir que lo que pasó con Enoc es algo que va a pasar con nosotros y que la vida que llevó Enoc es la misma vida que debemos llevar nosotros. Porque Enoc es algo que nos dice a nosotros cómo debemos conducirnos en este tiempo. A esto se refiere el escritor cuando dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De qué testigos habla? Testigos bíblicos del Antiguo Testamento que vivieron una vida y a causa de esa vida Dios obró, y entonces eso nos quedó como testigos a nosotros de cómo comportarnos hoy en día. Entonces, Enoc es una sombra de la iglesia y del arrebatamiento de la iglesia. Todo lo relacionado a la vida de Enoc, cómo vivió a manera personal. Ubique en su mente la palabra y analícela. ¿Cómo vivió Enoc a manera personal? 1. ¿Cómo fue la relación de Enoc con Dios? 2. Pregunta 3. ¿Por qué Enoc hizo lo que hizo? ¿Qué motivó a Enoc a vivir como vivió? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Esto tiene que ver mucho con nosotros, pues como fue Enoc, asimismo
debemos ser nosotros los cristianos de hoy en día. Lo que pasó con Enoc debido al estilo de vida que él vivió es considerado como un relato bíblico eclesial. ¿Qué es eclesial? O sea, algo relacionado a la iglesia. El libro de Hebreos dice, en el capítulo 11, versículo 6, dice el libro de Hebreos que Enoc fue movido a vivir una vida para Dios, pero lo hizo fue por fe. Y mira el detalle, no lo hizo por ley. Porque hubieron israelitas que vivieron para Dios, pero por la ley de Moisés, porque prácticamente se sentían muchos de ellos obligados. ¿Cierto? Donde la ley decía, si cumples esto vivirás, y si no lo cumples morirás. Entonces así cualquiera le toca hacer eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué no vivió para Dios? ¿Por qué se guardó para Dios si no había una ley que lo obligara a hacerlo? En ese tiempo no existía la ley de Moisés. Sin embargo, Enoc vivió para Dios. ¿Sabe por qué? Porque simplemente él así lo quiso hacer. Enoc dijo, ¿sabe qué? Voy a vivir para Dios y punto. Nadie le dijo, Enoc, póngase a orar. Enoc, recuerde leer la Biblia. Oiga, Enoc, usted sí va a venir al culto y recuerde que hay culto. Enoc, recuerde la evangelización. Enoc, recuerde eso. Enoc, ¿qué le pasa? Lo veo bajoneado. Enoc, ¿usted por qué no se está metiendo con Dios? No, a Enoc no había que estar diciéndole eso. Enoc sencillamente dijo, ¿sabe qué? Voy a tomar una decisión. ¿Cuál, Enoc? ¿Qué decisión va a tomar? Me voy a entregar y voy a vivir para Dios como nunca nadie ha vivido en esta tierra. Y eso lo hizo fue por fe. Hebreos 11, 5 y 6 dice, por la fe, que es lo mismo que nos mueve a nosotros en este tiempo, la fe. Porque la iglesia tampoco anda por ley, andas por fe. Por la fe Enoc fue arrebatado de esta tierra. Estoy leyendo en otra versión. Dice, fue arrebatado de esta tierra sin pasar por la muerte. Algo muy parecido a lo que le va a suceder a la iglesia. Si usted quiere, toma la cita, la apunta y la lee en la casa, o me va siguiendo, yo lo voy haciendo la lectura en esta versión. Mire lo que dice acá. De él se dice, cuando el versículo dice, de él se dice, quiere decir que la gente hablaba de él. De él se dice que nadie pudo encontrarle, oiga, porque Dios lo arrebató. Pero la escritura proclama que ya antes de ser arrebatado, mire esta palabra, era agradable a Dios. Amén. O sea que cuando Dios miraba desde el cielo a la tierra, veía a Enoc, decía, ese no es tremendo, nadie como Enoc. Y el versículo 6 dice, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que dice aquí en esta versión, en efecto, para acercarse a Dios, ojo, es preciso creer que existe. Vea, si nosotros entendemos este versículo, nuestra vida cristiana va a cambiar. Porque a mi parecer, yo he visto cristianos hoy en día que parecen jugando a ser cristianos. ¿Qué vamos a jugar? Muñequitas, no, ya soy muy grande para eso. Policía y ladrón, no, qué aburrición. ¿A qué jugamos? Ya sé. Juguemos a ser cristianos. ¿Y cómo se juega a ser cristiano? Fácil. Eso, vamos a una iglesia por allá, cantamos 2 alabanzas, nos reunimos, estamos en el culto y ya, eso. Qué chévere. Mientras estamos en el salón, somos cristianos, sí. ¿Y cuando no estamos en el salón, qué? ¿Cuál era el punto de Enoc? Que Enoc creyó en la existencia de Dios. Que el Señor me ayude a decirles esto para que lo entendamos. Cuando Enoc decidió entregarle su vida a Dios, él estaba completamente seguro de que Dios existe, de que Dios es real. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender en este tiempo que si nos entregamos al Señor y vamos a venir a una iglesia cristiana,
Tenemos que tener la plena certeza y la plena seguridad de que Jesucristo es real, de que Jesucristo no es un cuento, de que Jesucristo no es una historia. Jesucristo existe y cambia y se deja sentir de verdad en la vida de las personas. Mire, si entendemos Hebreos cuando dice que el que se acerca a Dios tiene que estar seguro de que Él existe, nuestra actitud como cristianos tiene que cambiar. Hermano, esto no es golpeando el aire como dice Pablo, a ver si le pego algo. Esto de la existencia de Dios es real, Dios existe. ¿Y sabe cómo existe Dios? Una de las bases que yo tengo es cuando veo una persona vomitando y un demonio hablando. Cuando veo una persona siendo sanada de una brujería, porque lo he visto. He visto demonios hablar, mujeres con voz de hombre. He visto demonios andando en medio de la oscuridad de la noche, en medio de la oración los he sentido, cuando llegan los he visto. He visto gente sanarse, he visto milagros. Y eso me lleva a decir, tiene que existir un Dios. ¿Quién va a hacer esto pues? Entonces, él no creyó que existe un Dios. Y como él no estaba seguro de que Dios es real, no es como nosotros que a veces es por si acaso. La iglesia, hombre, entreguémonos al evangelio por si acaso, por si en pronto es verdad esto del evangelio. No, aquí no estamos por si acaso, aquí estamos seguros o no estamos seguros. Créanlo, si usted está jugando a ser cristiano, está en el lugar equivocado. Si tomó la decisión de entregarse al Señor Jesús, viva para el Señor Jesús. Y dice la Reina Valera que caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. ¿Qué es caminar? Caminar se define en el diccionario como salir o ir con alguien. Eso es caminar. Salir o ir con alguien. Y yo quiero hablar de Enoc, pero a la vez irlo aplicando a nuestra vida. Si Enoc estuviera en este tiempo, ¿cómo sería Enoc? Porque el versículo dice que Enoc caminó con Dios. ¿Sabe qué significa caminó? Salir o ir con alguien. Quiere decir que si Enoc estuviera en este tiempo, cuando va a salir para el trabajo, para el colegio, le dice, Jesús, no vamos a ir. Porque significa caminar, ir o andar con alguien. Y mientras va andando en el camino, se ha visto cuando uno va con alguien en el camino, oiga muchachos, sí, muchacha, y ande, y hable, y camine, y llega donde es. O cuando está en el colegio y sale del descanso, hable en el descanso con el amigo y la amiga. O en el trabajo, incluso a veces uno trabajando y hablando con las personas, oíste, y se le va uno el día. Pues Enoc caminó con Dios, o sea, iba y salía con Dios. Cuando él no iba por el camino, la gente por allá va Enoc solo, no, él no iba solo. Enoc se quedaría hasta las 3 de la mañana chateando con Jesús. 3 de la mañana, chateando con Jesús. Señor Jesús. Eso es andar con el Señor. Enoc anduvo con Dios y lo hizo donde iba y salía, donde estaba. Pero hay otra versión bíblica, porque estoy leyendo el mismo versículo en varias versiones bíblicas, y todas las versiones bíblicas arrojan una información que arman un contenido bíblico para analizar. ¿Sabe cómo dice la Biblia Cunén de la Septuaginta en el mismo versículo? Dice, y complació Enoc a Dios y no fue hallado por esto. Oiga, no fue hallado por esto. Mire esa palabra, complació. ¿Sabe qué es complacencia? Es satisfacer o causar agrado a alguien, es darle gusto. Dice que Enoc también complacía al Señor, le daba gusto. Usted necesita una persona que, ¿qué querés? Ah, deme esto, hágale, pídalo. Oh, uno se siente, uy, chévere, ¿cómo así? ¿Quiere pollito? Sí, pídalo. ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere? Oye, que no a la casa de alguien, que pida lo que sea. ¿A dónde vamos? Venga, yo me lo llevo. Uno es feliz. Que le den gusto. Uno es feliz cuando le dan gusto. Pues él no era complaciente con Dios. ¿Sabe qué quiere el Señor de esta iglesia en este lugar? Dios no quiere una iglesia, digamos una iglesia que, gracias a Dios por los instrumentos, por el ministerio de alabanza que está formando. Y Dios me ha dado la capacidad a mí de formar músicos. Por la gracia del Señor yo soy músico, toco bajo, toco guitarra, toco piano, toco batería, toco eléctrica.
compongo, si arreglos de técnica vocal. El pastor me autoriza y créanme que acá en la iglesia tengo la capacidad, porque ya lo he hecho con otro grupo, de levantar un grupo y un ministerio de alabanza tremendo. Tengo la capacidad para hacerlo. Tengo la capacidad, escúcheme, tengo la capacidad para formar predicadores que tracen la palabra bien, que sepan bien una exégesis, una hermenéutica, una milética. Tengo esa capacidad. Pero mientras yo decía en mi mente, tengo la capacidad, el Señor me decía, primero quiero que la iglesia aprenda a caminar conmigo. Porque Dios no necesita una iglesia con buenos músicos, una iglesia que se llene, que tal vez quiera competir o parecerse a otras. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de esta iglesia en este lugar? Que antes de aprender a cantar, que antes de aprender a tocar un instrumento, que antes de aprender a predicar, primero aprendamos a caminar con Dios. Eso es lo que necesitamos. Que aprendamos a caminar con Dios. Que primero aprendamos a ir con el Señor a todas partes. Como el enamorado que llega del colegio, del trabajo y lo primero que hace es coger el celular y llamar a la novia y quedarse hasta tarde. Y espérate que ya voy para allá, espérate que ya voy para allá, que estoy desacalorándome. Y llega donde ella y se sienta y hablan horas, yo no sé de qué, pero eso surgen palabras por todas partes y hablan. A mí me tenía que sacar la suegra de la casa tallado. Bueno, mire la hora que el hijo váyase que está muy lejos. Y llegaba a la casa y cogía el teléfono y seguía dándole el hora hasta tarde. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque quería. Cuando aprendemos a caminar con Dios y a complacer a Dios, no vemos la hora de llegar del trabajo. Me voy, ahorita ¿cómo? ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesús me está esperando en el templo, ya me llamó, que hubo pues, que mire la hora, que porque no he llegado. Y cuando llego acá, ahorita el hermano es testigo, yo le dije, bonito el coso, ¿cierto hermano? Usted es testigo. Digo, venga, tóquelo. ¿Qué le dije? Ahorita que es que vengo a hablar con Dios. Y no lo toqué, tengo ganas de gomoseármelo. Siempre que usted me vea llegar a este lugar, usted me va a ver que yo llego como una flecha a la silla. Y me arrodillo. Y cuando me arrodillo, digo, Señor, aquí estoy, cuénteme, ahora sí, ¿qué es lo que me iba a decir? Venga, hablemos. Porque yo quiero complacerlo, porque yo quiero caminar con Él. Amén, amén. Y eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Porque para crecer de número, ahí está la iglesia católica, que es mayor número, ahí están las trinitarias. Y tiene mejores ministerios de alabanza y hasta predicadores muy buenos, pero no caminan con Dios. No complacen a Dios, ni en su forma de vestir, ni en su doctrina, ni en muchas cosas. Para que una iglesia así no se la lleva Dios, se va a llevar la iglesia, pero la iglesia prototipo de no, esa iglesia que camina, que cuando se levanta por la mañana dice, Jesús, vámonos. Que cuando va en el trabajo, el Señor Jesús, ¿dónde está? Que cuando llega del trabajo, el Señor Jesús, vamos para culto. Que lo complace. ¿Y sabe qué dice la Nueva Traducción del Viviente? Dice, Enoc, dice, andaba en íntima comunión con Dios. Preste la atención, íntima comunión. En íntima comunión con Dios. ¿Sabe qué significa íntima comunión con Dios? Significa tener un Dios confidente que se le cuenta todo. Todos en la vida hemos tenido ese momento de querer gritar, escúcheme, tengo este problema. Pero a veces no encontramos con quién. Porque uno sabe que a veces si en confianza le cuenta algo a una persona, en el momento chévere, bacano, somos amigos, pero después esa persona por X o Y situación, coge esa misma situación, la voltea y se vuelve un cuchillo en contra de uno. Entonces uno para evitar eso no le dice nada a nadie y se ahoga con las cosas. Pero Enoc no tenía ese problema. Enoc cuando se arrodillaba le decía al Señor todo, sus problemas, sus dificultades, abría su corazón y decía, Señor Jesús, tengo este problema, tengo esta dificultad íntimamente, sin ningún tapujo, así destapado. Porque las oraciones que más le chocan al Señor son las oraciones a medias con verdades a medias. O sea, uno a las personas le dice las cosas a medias, pero con el Señor... Si el Señor vio cuando hicimos las cosas, si el Señor sabe cuando las pensamos, si dice la Biblia que no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir, ¿para qué nos vamos a poner a inventar con el Señor en una oración? Arrodillémonos y cuando nos arrodillemos, hagámoslo de no. Íntimamente, usted es mi confidente, a usted se lo digo todo, ¿verdad? Usted es el que me va a guardar todos los secretos, a usted le va a saber mi vida y verá cómo va a empezar a sentir su vida espiritualmente bendecida. Voy con estos puntos cerrando. Dice que Enoc anduvo constantemente con Dios. Biblia Nácar Kulunga dice, y anduvo constantemente. Mire esa palabra. Anduvo constantemente en la presencia del Señor y desapareció, pues se lo llevó Dios.
¿Qué es andar con Dios constantemente? Miren, andar con Dios es una cosa, es andar juntos. Pero andar constantemente en la presencia de Dios, como dice esta versión bíblica, dice, anduvo constantemente en la presencia de Dios. La presencia de Dios ya es una información. Andar constantemente en la presencia de Dios da un significado más profundo. Esto ya enseña que Enoc no solo andaba con Dios, sino que él, Enoc, iba detrás de Dios. Enoc era en pos de Dios. Enoc iba pegado detrás de Dios. Enoc tenía a Dios como su referencia. Yo puedo andar con usted aquí al lado suyo, sí, es una cosa. Pero yo andar detrás de usted, seguir sus pisadas, es otra cosa. Porque eso es lo que dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que nosotros como cristianos tenemos que aprender a tener la mirada puesta en el Señor y a salir siempre detrás de Él. O sea, Jesús debe ser nuestro referente, nuestro estilo de vida, nuestro ejemplo a seguir. El apóstol Pedro dice que para esto vino Cristo, para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué es seguir las pisadas del Señor? A ver si me entienden un poquito. Seguir las pisadas del Señor es que si el Señor se metió por aquí, yo no tengo que hacer nada por acá. ¿Me entienden? Si el Señor camina por acá, ¿yo qué tengo que hacer por este lado? Si el Señor me lleva en esta dirección, ¿por qué me estoy yendo por esta? Si el Señor me lleva a una vida de oración, si el Señor me lleva a una vida de consagración, a una vida de culto, a una vida de lectura, ¿por qué yo camino por la vida de pereza espiritual, de mediocridad espiritual, de conformismo espiritual? Esa no es la dirección del Señor. Y a veces nosotros pareciéramos ir en esa dirección contraria. El Señor nos está invitando a una vida de consagración, de oración. Pero nosotros a veces vamos por el rumbo contrario. Una vida de Facebook, una vida de WhatsApp, una vida de conversa. Pero la vida de oración, ¿qué dónde queda? O sea, hermanos, hermanas, por favor. Si nos entregamos al Señor porque creemos que existe, vivamos para el Señor. Si nos cerremos estas puertas y dejemos de perder el tiempo. O no me hagan perder el tiempo acá a mí predicando cosas que no estamos viviendo. Y me perdona la palabra. Ahí está el pastor, su pastor. Pero yo tengo autoridad ministerial también para decir lo que estoy diciendo. Y Dios me está rearguyendo fuertemente. Y yo le dije al pastor, necesito pastor hablar con usted, porque hay cosas en la iglesia que si no le ponemos freno se le va a desbordar y se le va a volver un problema. Y una de esas cosas es la falta de oración a la hora de empezar un culto. Porque llegamos y nos ponemos a hablar, los he visto, y después pasamos a servirle al Señor. Esto no es así. Esto es serio. Estas son las cosas de Dios, por el amor de Él. Seamos reverentes a la presencia de Dios. Caminemos con Dios. Démosle gusto al Señor. Tengamos intimidad con el Señor. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, hermanos? Que la Biblia dice que no, su vida no le cambió, su estilo de vida. Termino con Génesis 5:22. ¿Sabe qué dice Génesis 5:22? Dice, y después de engendrar a Matusalén, presten atención, engendrar a Matusalén, quiere decir que Enoc tuvo relaciones sexuales con su esposa y nació Matusalén. Pero dice que después de engendrar a Matusalén, mire lo que dice este versículo, oiga, Enoc siguió andando con Dios. 300 años. Y dice, entre tanto que Enoc andaba con Dios, dice, llegó a ser padre de hijos e hijas. O sea, Enoc era con Dios por acá y embarazando a la mujer por acá, para que me entiendan. ¿Sí me entienden? Porque dice, engendró hijos e hijas. ¿Qué va a entender eso? Que el estilo de vida no cambió. Enoc seguía estudiando normal, él seguía haciendo su carrera en la universidad, Enoc seguía en su empleo, Enoc seguía atendiendo a su mujer, seguía levantando a sus hijos. Él no sacaba su tiempo para las redes sociales. Él no sacaba su tiempo para irse a jugar fútbol.
Enoc hacía de todo, pero dentro de ese tiempo nunca se olvidó de caminar con Dios. Yo no le estoy diciendo que cancelemos todo esto, que vivamos como en una nube, no. Podemos hacer nuestras cosas, pero siempre con Dios por delante. Siempre con Dios por delante. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, yo quiero que usted se lleve esta palabra para su casa. Y yo quiero que empecemos a orar por nuestro pastor para que Dios le dé la sabiduría suficiente y empiece a llevar este rebaño y le enseñe a caminar con Dios. Porque, hermanos, Enoc no se fue con Dios porque diezmaba mucho. Enoc no se fue con Dios porque cantaba mucho. Enoc no se fue con Dios porque tenía la mejor predicación o el conocimiento más grande de la Biblia. ¿Sabe por qué se fue Enoc con Dios? 1, porque caminó con él. 2, porque lo complacían todo. 3, porque tenía a Dios como su confidente. 4, porque siempre lo que iba frente a Enoc era Dios. 5, porque aunque Enoc tenía su estilo de vida, siempre Dios estaba dentro de ese estilo de vida presente. Y le agradó tanto eso a Dios, dijo, hombre, este muchacho Enoc, no, Enoc, venite que yo no voy a dejar que la muerte te toque a vos. Y se lo llevó. La iglesia está esperando un arrebatamiento igual. Estamos esperando que como Enoc algún día seamos llevados de esta tierra al cielo. Pero jamás de los jamases vamos a ser arrebatados si no aprendemos a vivir como vivió Enoc. Si usted no aprende a caminar con Dios por la mañana, por la tarde, donde quiera que esté, porque hay cristianos que caminan con Dios solo cuando se arrodillan un ratico para el culto y el resto de hora y el tiempo, ¿qué pasa con eso? Entonces ya Dios que en la casa. No, hermanos. Andamos con Dios todo el tiempo. ¿Sabe qué le estaba diciendo yo al Señor en estos días? Cuando el Señor me dio esta palabra y termino con este testimonio. Yo tengo un programa que se llama Entendiendo la Biblia, que por la gracia del Señor ya ha llegado a nivel mundial con las enseñanzas. Y me ha llamado gente de México. Pastor, gracias por ese mensaje tal y tal, porque usted no sabe lo que hizo en mi vida. Gente de Estados Unidos, hermano, deme el número suyo que necesito consultarle algo por interno. Me llaman, hermano, esto y lo otro. En el poco conocimiento que Dios me ha dado, le doy una respuesta. ¿Qué me va a entender? Que el ministerio que Dios me ha dado ya trasciende más allá de un salón. Trasciende a fronteras, llega a lugares lejos. Entonces, yo veo que al llegarle a la gente le estoy diciendo al Señor en oración, vea, Señor Jesús, vamos a asociarnos con este programa o este instituto bíblico virtual usted y yo. Le propongo algo. Yo tengo estos estudios copiados que a mí me parece que son buenos. Pero usted en la agenda suya, en su cuaderno, usted tiene unas predicaciones, vea, muy bonitas, muy buenas. Hagamos una cosa. Yo pongo mi boca y regáleme esos mensajes usted a mí y yo los predico. ¿Qué cree usted que va a pasar con mi ministerio donde el Señor me empiece a responder? ¿Usted cree que qué clase de predicaciones empiezan a venir? Una cosa impresionante. Una cosa impresionante, ¿cierto? Estoy trabajando en el oficio mío que trabajo secularmente, pintura de estuco. Estoy en una empresa, gracias a Dios, una empresa estable, buen sueldo. Pero quiero independizarme. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Hagamos una cosa, yo pongo estas manos y mi conocimiento. Pero entonces, encárguese usted de buscar la clientela. Vamos a asociarnos, busque la clientela. Te me dice el Señor, ¿y la parte mía qué? Porque si hay sociedad, la platica el Señor, ¿qué? Porque Él no va a trabajar aquí gratis conmigo en la sociedad. Él me va a entender, bueno, ¿y la parte mía qué? Porque yo busco los clientes, usted hace el trabajo, pero entonces cuando vamos a partir, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, muy sencillo. La parte que me toca a mí, yo me la gasto. Pero la parte suya, yo la meto en su obra. Yo la llevo allá en diezmos, en ofrendas, en votos, y si hay pastores en pueblos pasando necesidades, le mando para que ayude para el arriendo, y ahí le doy la plata que le toca a usted. ¿Qué pasa donde el Señor me responda a mí en eso? ¿Por qué estoy haciendo yo eso? Porque cuando yo entendí que no tenía en cuenta a Dios en todo, yo dije, no, yo voy a hacerlas también. Ahorita que estaba en el culto, yo me propuse y me hice cuenta que no existía ninguno de ustedes. ¿Sabe cómo me sentí? En un salón solo cantándole al Señor, y lo hacía de pecho y de corazón, con tanta fuerza que sentí la presencia de Dios.
Porque a veces cantamos de pecho y de fuerza cuando estamos en un altar, que hay mucha gente, hagámosle, hagámosle. O le predicamos un mensaje cuando hay mucha gente, pero cuando son poquitos, lo saca uno como rápido. No, hermanos, aprendamos a hacer las cosas para el Señor. Lo más mínimo. Si va a evangelizar a una persona, evangelízala para el Señor, no porque lo mandaron, no porque le tocó por un líder con este cargo, no, hágalo para el Señor. Entonces, iglesia, ustedes quedan todos desafiados a que a partir de ese momento vamos a empezar a caminar con Dios, para poder que cuando el Señor nos vea con agrado nos lleve en el arrebatamiento. ¿Quiere usted hacer un compromiso con el Señor en este momento acá en este altar? ¿Quiere venir y usted decirle, Señor, yo entendí? Y la verdad, yo como que iba en otra dirección. O sea, yo estaba pensando que el evangelio era hacer esto y esto, y el evangelio no es eso. El evangelio es esto. El evangelio es muy diferente. El evangelio es caminar con Dios. Venga, comprométase con el Señor en esta noche. Todos necesitamos caminar con el Señor.